Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Saludos, soy el Arcángel Miguel. Muy bien, esta semana será un poco diferente. Los complementos de letras aún no voy a comentar, así que como tarea, os lo voy a pasar a todos, que leáis todos los complementos durante esta semana. No, son pequeñas, no son tan grandes como las cartas, pero necesito que las leáis todas para que la semana que viene podamos volver a comentar las cartas. Hoy, como mencioné anteriormente, voy a hablar nuevamente sobre Sananda. Es como ya os dije, Sananda no es un tema del que hablamos solo una semana, es un tema largo y muy extenso. Vamos, aprendamos algunas cosas nuevas hoy. Como les dije, todo comenzó con la creación de nuestro Padre / Madre Dios. Yo, Rafael, Gabriel, Uriel somos rebaños de nuestro Padre / Madre Dios. Muchos podrán pensar que tenemos el mismo poder que Él. No, tenemos algunos poderes de Él. Sí, somos parte de ello, pero no el todo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras misiones y tareas, sus responsabilidades. Muchos otros seres de luz fueron creados por nuestro Padre / Madre Dios, con poder, con caminos a seguir para la evolución del universo. Es como si por cada estrella hubiera un responsable, alguien que siempre estará siguiendo toda la evolución de ese cuerpo celeste. Y así se hace, y así se ha hecho. Por cada planeta habitado existe un ser de luz con gran poder, un ser de luz sumamente evolucionado que pasa a acompañar toda la evolución de los habitantes de ese planeta. Todos los seres nacen, como todas las almas, seres en los que digo, que en algún momento de su viaje, estuvieron preparados para no encarnar nunca, para ser solo seres de luz, para no pasar nunca por el proceso de encarnación. Y así, muchos seres de los que ya habéis oído hablar, y muchos de los que no habéis oído hablar, habitan en todo el universo. Son almas sumamente evolucionadas que cuentan con la preparación necesaria para trabajar donde fueron asignados. Entre estas almas está Sananda. Sananda en su grado evolutivo, es un ser de dimensión muy elevada, en la cual fue preparado y fue designado para ser el guardián, digamos, de este planeta, de este hermoso planeta. Y ha estado haciendo esto todo este tiempo. El viaje de este planeta ocurrió de acuerdo con las designaciones de nuestro Padre / Madre Dios, donde ya dije aquí que este planeta fue evolucionado, y debido al orgullo, la superioridad de algunos seres que se dejaron llevar por los sentimientos, no tan alta en frecuencia, terminaron llegando a la tercera dimensión, pero esa historia ya está contada. Entonces, cuando Sananda se dio cuenta de que el planeta que tanto amaba y cuidaba se había convertido en un planeta de expiación, de modo que muchos seres de todo el universo vendrían aquí, haciendo resonar estos sentimientos en su extremadamente amoroso corazón. Pensé, bueno, de alguna manera tengo que ayudar a esta gente, no voy a permitir que sigan este camino por tanto tiempo. Y se preparó con el tiempo para encarnar aquí en este planeta. No crean que esto fue fácil, nunca es fácil para un ser de alta dimensión encajar en esta dimensión densa. Es como si... Me gusta mucho representar las cosas en imágenes porque creo que es más fácil de entender. Entonces digamos que la dimensión en la que estaba Sananda era aire puro, claro, ligero y que no había resistencia alguna. Muy bien. A medida que el alma desciende a las dimensiones inferiores, entonces es como si... Olvida que no sabes respirar sin tener aire. El ejemplo que te voy a poner, necesito que imagines que respiras en cualquier lugar, no necesitas aire para sobrevivir, entonces digamos que Sananda, al descender a las dimensiones inferiores,
Primero encontró agua cristalina en la que podía nadar, viendo todo, pero era agua, ya no era aire, y a medida que bajaba el agua se volvió turbia, más y más turbio, cada vez más lleno de partículas hasta quedar sumergido en un gran campo fangoso. Así es como quiero explicarles cuál es la diferencia de densidad. Por supuesto, esto fue solo un ejemplo, pero así es como el alma tiene que adaptarse a la energía densa de esta dimensión. Entonces no fue cosa fácil, pero Sananda, con su inmenso amor, como guardián de este planeta, se sometió a este para ayudar a su pueblo, la gente del planeta que protegió y que protege hasta el día de hoy. Y así comienza la historia de Sananda en este planeta. Muchos de ustedes se preguntan cómo se generó Sananda. Él fue generado a través de... voy a desechar muchas cosas que aprendieron. Ya les he dicho aquí que cuando hay la generación de la fecundación del óvulo, ahí en ese momento se le asigna un alma a ese ser que vendrá allí. Así que vamos, quedémonos boquiabiertos, como sueles hacer, cuando hay algo muy diferente de lo que crees. Sananda nació como cualquier otro bebé. Esta historia de una mujer virgen que tuvo a Sananda es más bien un cuento de cuentos. Fue generado como cualquier otro ser, pero había que hacer todo lo posible para creer que era un ser puro y bendito, y que fue generado por el Espíritu Santo. Muy bien, creo que esto no disminuye ni aumenta la importancia de Sananda ante ustedes. Cualquiera que haya leído las cartas comprende muy bien que Sananda era un niño normal como cualquier otro, y un joven sumamente rebelde, como cualquier otro adolescente. Si Sananda realmente hubiera sido generado de la manera sublime que sus creencias te hacen creer, habría sido un santo desde temprana edad, haría milagros cuando era un bebé, pero no, se convirtió en un niño normal como cualquier otro. Y como ya os dije, no hay vergüenza en el sexo y tampoco María deja de ser más pura solo porque dio a luz a Jesús, porque fecundó a Jesús. La pureza no está ahí, la pureza está en el corazón. Recuerde, cualquiera que lea las cartas sabe que María no aceptó lo que dijo Sananda. ¿Dónde está entonces esa pureza divina y maravillosa que ella también debía tener, para entender a ese hijo que acababa de parir, que sería el Mesías? No estoy aquí denigrando la imagen de la Madre María, la Madre María es quien es. Ella era la madre de Sananda en la tierra. El alma de María es un alma tan elevada como la de Sananda. Pero hay que empezar a separar el ser físico del alma. El alma es pura, el alma es elevada. El ser físico es un ser como cualquier otro aquí en el planeta. Entonces todo sucedió de la misma manera que tú. Los que quieren creer creen, los que no quieren no creen. Muy bien, entonces Sananda fue fecundado y allí ese ser recibió su alma. ¿Cuántas pruebas pasó María antes de tener ese ser? Y entonces, si todo hubiera sido tan hermoso y maravilloso, tan preparado, María habría estado en gran pompa o al menos en un lugar seguro. Son mis hermanos, todo hay que contarlo para darle más dramatismo a la historia, para darle más pureza a la historia, para que crean. Después de todo, el sexo es sucio, ¿no es eso lo que predican? Entonces, ¿cómo pudo María haber sido sometida a esto? No, jamás. Pero ya te dije que esta era una forma de reducir las fuerzas que tenías. Entonces para mí este tema está cerrado. Muy bien. Entonces Sananda vino a la tierra, asumió el cuerpo de aquel niño y de aquel hombre hasta mucho tiempo después, sin tener nada que ver con el que sería llamado Hijo de Dios. Entonces muchos preguntarán, Sananda, ¿es él el hijo de nuestro Padre / Madre Dios? Y os respondo, todos sois hijos de nuestro Padre / Madre Dios. ¿No tiene sus park? Entonces todos son sus hijos.
No existe una representación única de un hijo de nuestro Padre / Madre Dios. Esta representación era necesaria para los dogmas de la Iglesia, no para nosotros. Sananda es un hijo como los demás que están por todo el universo, cuidando cada uno de sus planetas y estrellas. Todos tienen la misma evolución que Sananda. ¿Entonces él es el hijo de nuestro Padre / Madre Dios? Si lo es, como lo son otros, él es la representación del mayor amor de nuestro Padre / Madre Dios por este planeta. Y luego lo llamáis el Cristo planetario. Si podemos decir que es el Cristo planetario porque es quien cuida este planeta, quien lucha por ustedes ante el Consejo en el universo, quien tuvo que tener muchos argumentos para que se permitiera su encarnación aquí en este planeta. Su alma sabía que no funcionaría porque aún no era el momento de que todas las personas del planeta despertaran, pero todo estaba muy bien planeado. Porque como ya dije aquí, Sananda plantó su semilla en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Entiendes ahora por qué digo que todos en este planeta, independientemente de su religión, tienen la chispa de Sananda en el pecho? Debido a que Él es el amo de este planeta, Él los ordena a todos ustedes. Él tiene a cada uno de ustedes conectados con Él, sin importar su camino o lo que crean o no crean, de la misma manera que la chispa de nuestro Padre / Madre Dios. ¿Entiendes entonces la importancia de lo que hizo? Él plantó una semilla de amor en vuestros corazones. Muchos piensan que su venida fue inútil, que murió para salvarte y nada mejoró. No entendiste nada sobre la llegada de Sananda a la superficie de tu planeta. Su intención era exactamente esa, plantar esta semilla, porque sabía que realmente molestaría a aquellos que ya dominaban el planeta, y que no lograría que la gente simplemente creyera lo que había dicho. Entonces vino, plantó la semilla y se fue. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, no lo tomó por sorpresa. Las palabras pronunciadas en la cruz, que sus religiones propagan, Sananda nunca se volvería contra nuestro Padre / Madre Dios, pensando que lo había abandonado. Esto sería típico de un ser humano como tú. ¿Qué cuando sientas sufrimiento grites, Padre, ¿me has abandonado? Sananda nunca diría eso. Así que, hermanos míos, se agregaron muchas cosas para hacer más doloroso el paso de Sananda por la tierra. Para que entendáis que Él se entregó para pagar por los pecados del mundo. ¿Qué pecados? ¿Qué pecados? Vemos fracasos, errores, no pecados. El pecado es cuando hay reglas, y si no se siguen, se es castigado. Eso no existe. Nadie es pecador. Sigues el camino que eliges y recibes a cambio todo lo que haces. No hay ningún juez sentado ahí golpeando su mazo, determinando qué cosas malas te sucederán. Todo lo malo que vives es lo que sembraste. Creo que esto ya está muy claro, no lo repetiré todo otra vez. Así que mucho de lo que se dijo fue para asustarte. Somos culpables de la muerte de Sananda, porque él murió en la cruz para salvarnos. ¿No es eso lo que dicen las Escrituras? No. Murió en la cruz porque terminó su tiempo aquí en el planeta, cumplió su misión, puso la semilla en el corazón de cada uno. La misión está cumplida y ascendió de nuevo. Entonces, hermanos míos, todo lo que ha sucedido en vuestro planeta siempre ha estado bajo su supervisión. Él ha estado observando todo lo que sucede. Mañana hablaré un poco más sobre este proceso, sobre cómo fue todo a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy. Porque si hoy estáis aquí escuchándome y creyendo que realmente estoy yo aquí es gracias a Él. Él es el responsable de todo esto. Así que mañana continuaré esta historia. Soy el Arcángel Miguel. Estoy aquí,
tratando de eliminar muchas creencias limitantes y erróneas que se han puesto ante vosotros, y espero que te deshagas de ellos. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte maestra Lady Nada.